Hola, buenos días. Muchas gracias por la acogida y muchas gracias por la invitación a este evento. Voy a hacer una pequeña exposición sobre qué es esto de la narración de historias personales en bibliotecas, que en inglés se denomina también storytelling. Esta exposición es compartida junto con Marlene Quinde Cordero, que es una persona que está trabajando desde la Universidad de Cuenca, en Ecuador, en recoger también historias personales de su localidad y que luego, al final de mi exposición, ella va a hacer también un relato sobre cómo está trabajando este tema, cómo convoca a la gente, qué aspectos son los que le interesan y qué importancia y valor tiene para su comunidad la narración de historias anónimas, de historias personales, de gente común y de gente normal de su localidad. Como decía Brown, que vemos aquí, contar una historia es quizás la tradición oral más primitiva y conocida de cualquier cultura, que ejemplifica el deseo de expresarse y de transmitir un patrimonio de todo tipo. La narración de historias personales es anterior incluso a la escritura, es la forma de contar algo más primitiva. Son las primeras maneras de contar historias, generalmente de carácter oral, combinando además esto pues, con gestos y con otro tipo de expresiones. Se trata de una actividad cultural y social que consiste en compartir una historia, a veces con improvisación, con teatro, otras veces con adorno, para que esa historia sea más receptiva y más entretenida entre la gente que asiste a este evento. Normalmente es un medio también de entretenimiento, de educación y también de preservación de la cultura. Como ustedes saben, la cultura en principio era de carácter oral, se transmitía de generación en generación, por eso a veces cuando oímos canciones del folclore existen diversas adaptaciones, porque el narrador no memorizaba completamente la obra, sino que la dejaba a libre arbitrio. Cuenta Rafael Menéndez Piral en una ocasión que cuando escribió el romance nuevo de Flor Vieja, que era una recogida de romances castellanos, se lo presentó a su madre con toda alegría. Y la madre le dijo que estaban todos mal. No es que estaban mal, es que las diferentes adaptaciones que se hacían de esas historias a los diferentes lugares cambiaban. Cambiaban no solo por la tradición oral, porque no era un texto escrito, sino que podía variar a la hora de memorizarlo o de contarlo, sino que también estaba cambiando porque se adaptaba al lugar. Existía esa libertad para adaptar el texto a su entorno. Con la llegada de la escritura y el uso de los medios más estables, como portátiles, las historias ahora mismo también están siendo registradas, están siendo transcritas y compartidas en muchas regiones del mundo. Los elementos que tiene toda tradición oral o toda tradición escrita, como es la narración de historias personales, son fundamentalmente tres. El argumento, que es lo que se cuenta, los personajes que aparecen en esa historia y el punto de vista del narrador. Una cuestión muy importante porque hemos dicho que deja esa libertad para contar, para improvisar. Se trata de un acto que permite transmitir una historia o cualquier otra cosa, una tradición, una costumbre, un hecho, con el uso de palabras o imágenes, utilizando improvisación y también adornos estéticos. ¿Qué es lo que se cuenta en una historia personal? Pues los narradores pueden contar cuentos populares, tradicionales, cuentos escritos, anécdotas, historias urbanas, mitos e historia de la historia, pero también puede ser de carácter religioso, moral, historias creadas por ellos mismos para ejemplificar cualquier cosa y también historias creadas de forma improvisada para un evento concreto y determinado. El narrador normalmente es el que cuenta la historia de memoria y lo que hace es no leerla. Esa historia se transmite oralmente. Todos conocemos estos modernos programas que hay ahora mismo donde en cualquier sitio, en cualquier local, pues aparece cualquier persona que cuenta una historia. Aquí en Salamanca, en mi ciudad, hay un programa que se hace, por ejemplo, en uno de los bares más conocidos de la Plaza del Oeste, que consiste en que
cualquier persona puede coger ese micro, puede improvisar en función de lo que se esté contando ese día o del tema que se haya practicado. Esta sesión se llama micro abierto. Por lo tanto, da la palabra a todo el mundo para tener la capacidad para contar alguna cosa. El hecho de narrar se trata de un acto de transmitir el relato valiéndose pues, de la palabra, de las imágenes y además, como hemos dicho antes, con distintos adornos estilísticos. Contar una historia es contar una historia diferente cada vez. Cada vez que las cuentas existen diferentes motivaciones, existen diferentes perspectivas. Nunca una historia oral es igual que la anterior. Puede tener casi los mismos elementos, pero también se recoge ese tempo, esa forma de contar en un momento dado, en un momento establecido, y también se da en función de la receptividad que tiene también desde la audiencia. La audiencia también es importante para el narrador a la hora de contar una historia. Hoy por hoy las narraciones de historias personales se siguen creando, se siguen haciendo, se siguen inventando, se transmiten también y sobre todo aquellas que tienen un carácter más patrimonial, como pueden ser usos, costumbres, cuentos, canciones, pues se siguen transmitiendo de generación en generación. Contar historias en los tiempos modernos ha adquirido hoy también nuevos significados. Es una tradición lejana, pero que hoy también se está registrando y se está llevando a cabo. En cuanto a la narración moderna, pues tiene un amplio alcance. Como hemos dicho, tiene diferentes formas, las tradicionales que ya hemos visto, pero también recoge otro tipo de cuestiones como la narrativa personal, los comentarios políticos en relación con el contexto que se está viviendo en un momento dado y también la evolución de las normas culturales. Ahora mismo, como todos sabéis, pues está muy en boga el tema del feminismo, el tema, por ejemplo, del racismo y todas estas cuestiones que también se integran a estas historias personales y esta forma de contar. Lo que sí que está haciendo ahora mismo, lo que son las historias personales en la actualidad, es abordar objetivos educativos y dejar testimonios vitales de un valor incalculable, de un tiempo, de un momento y de un lugar. Porque estos tipos de historias, si no las recogiera nadie, se perderían. Y ese patrimonio alguien tiene que recogerlo para que ese patrimonio persista a lo largo del tiempo y la gente pueda conocer mejor su historia, su cultura o también conocer cómo eran las personas en un momento dado y personas, como hemos dicho, generalmente anónimas. Hoy los nuevos medios de comunicación también están recogiendo historias personales, se crean nuevas maneras de que las personas registren y puedan expresar estas historias. Algo tan simple, por ejemplo, como un teléfono móvil, nos puede servir para recoger el testimonio de una persona en nuestra localidad, como vamos a ver que luego va a exponer Marlene aquí en este mismo foro, que permite simplemente con disponer de un teléfono móvil registrar, recoger eso, luego puedes utilizar pues Audacity, otro tipo de sistema para, para mejorar el sonido, por ejemplo, o para adornarlo o para mezclarlo, pero que simplemente con una cosa tan sencilla, con un móvil y un software libre como Audacity, podemos hacer todo esto. Estas nuevas formas también de recoger historias personales a veces trabajan en el tema de lo que son los documentales, que permiten también disponer y ponerlos a través de la web. Es el caso, por ejemplo, de sitios como YouTube, que también recogen este tipo de historias. Ahí tenemos Memoria Storytelling, si lo quieren consultar, de Marlene, y también lo permite recoger kioscos digitales de sonido, como puede ser iVox.com. El caso es que la narración de historias es un medio, además privilegiado, para compartir y también para interpretar experiencias personales que de otra manera nunca se recogerían y nunca se podrían transmitir. La narración de historias personales también investiga y archiva el conocimiento y los valores culturales. Se trata de cuentos, de historias, de vivencias que cuentan con habilidades críticas, también de alfabetización y de aprendizaje. Es un medio más de aprendizaje, de aprender la historia de nuestro lugar, las tradiciones, las costumbres también. Y además es otro medio también
Importante, ¿por qué? Porque genera empatía, genera lealtad, genera aspiraciones también en la gente, tanto que escucha como aquel en el que narra, que se considera también una persona al que se le presta atención, aunque no sea una de las personas más relevantes de su comunidad. Storytelling, por lo tanto, es una forma de transmitir los hechos, las historias, la historiografía, no solo de comunidades, sino también de personas, como hemos dicho, de personas de la localidad, de políticos, de todo tipo de cosas. Hay algunas asociaciones, como en este caso un proyecto español, en un tema que quizás ha sido poco investigado, que es cómo vivían los emigrantes. Pues este sistema, por ejemplo, que se llama, o este programa se llama Rémora, está recogiendo eso. Está yendo de casa a casa de gente que había emigrado en España, Alemania, Suiza en los años 70, les está entrevistando y está recogiendo esas historias de cómo iniciaron el viaje, qué les motivó, cómo vivieron ese estar en una sociedad diferente, distinta de la que ellos provenían. Y luego tenemos también, por ejemplo, con gente famosa. Es el caso, por ejemplo, del Smithsonian, que está recogiendo también historias personales para transmitir y preservar estos relatos para que sean conocidos también por las próximas generaciones. O la NTV, que tiene NTV Storytellers, que recoge también historias personales de músicos, de cómo se hicieron músicos, de cuál fue su trayectoria, de qué experiencias vivieron. Cualquier cosa de este tipo es digno también de recogerse, es digno de conservarse y es digno también de transmitirse. Otro de los grandes sistemas ahora mismo actuales también, como puede ser la BBC, que recoge también historias personales que reflejan la forma de compartir cualquier tipo de cultura local, también de aquellos que llegan, de los emigrantes, a través de BBC Storytelling, que es un programa que es bastante reconocido en Reino Unido. Otro de los sistemas también de actualidad que está recogiendo este tipo de historias es KQED, que es un sistema de digital storytelling, una iniciativa similar que ha sido llevada a cabo en San Francisco y que recoge historias digitales de los estudiantes de secundaria sobre cómo viven en California y exponen las herramientas y habilidades de creación a través de una película, de una historia personal o de cualquier otra cosa. Ahí tenemos otro de los sistemas que ya hemos hablado anteriormente, NTV Storytelling. Aquí se trata, por ejemplo, de recoger historias y entrevistas a músicos y a personas que se les pide que cuenten cómo conocieron algunas de las canciones de un músico famoso y también las tradiciones o recuerdos que esta música ha producido en su vida. Así que, como veis, tenemos diferentes formas. También la UNESCO tiene un programa de patrimonio inmaterial de la humanidad que está recogiendo también diferentes formas, también sobre todo aquellas comunidades menos conocidas o menos integradas, porque esto, recordemos, también es una forma de integración. Aquí tenemos a Zidane, que es un chico que estudió en nuestra universidad y este está en este programa que veis ahí, que se llama Arcángeles Histoire Mémoire Patrimonio de Migración, que recoge pues las historias de los emigrantes de la zona de Arles y de todos estos sitios de Francia, de la costa francesa, de Marsella y de toda esa zona, donde estamos recogiendo, están recogiendo testimonios de los emigrantes que llegaron a Francia desde los años 60. También, como vemos, hay programas dentro de las bibliotecas. La reconocida biblioteca, la biblioteca de referencia, la pública de Nueva York, por ejemplo, tiene un programa crowdsourcing que permite también recoger, registrar y acceder a estas historias personales. El proyecto Historia Oral de la Comunidad, la Biblioteca Pública de Nueva York, es una iniciativa que tiene como objetivo documentar, preservar y celebrar la rica historia de los barrios de la ciudad mediante la recopilación de historias de personas recogidas de primera mano por quienes las habitan y por quienes han vivido esas historias. Normalmente, como ya hemos dicho, se trata de personas anónimas de la localidad, pero cada vez, y ya esto en los años 70 empezó a trabajarse, en la historia privada, por ejemplo, cómo vivía la mujer en la Edad Media,
a qué jugaban los niños, son cuestiones muy importantes. Y si estas cuestiones están documentadas, tendremos mejor conocimiento de la historia, porque la historia no es solo la historia de los hechos, que también, no es la historia marxista de las infraestructuras, sino también la historia de las personas y la historia de un entorno concreto y determinado a nivel local. Y tenemos otro programa también muy curioso que recoge historias personales, se llama Creative Storytales. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues esto consiste en hacer un libro o hacer un audio, como queramos. Una persona, por ejemplo, que tiene familiar y quiere dejar un testimonio de cómo ha sido su vida para que la conozcan también sus descendientes, se trata de que este señor, que puede tener habilidades de escritura o no, relate a través de una grabación cómo ha sido su vida, y luego existe la posibilidad también de que gente de oficio, quiero decir, que haya un escritor que recoja esa historia, la cuente de una manera mucho más hábil, mejor redactada, se registre todo esto, y ese señor también aporta fotografías, aporta todo tipo de documentos para tener esta historia personal que ese señor quiere transmitir a sus nietos. Pues este es ese proyecto que lo puede hacer cualquiera, es una empresa y puede decir su historia, contarla y dejar ese patrimonio en formato impreso o en formato audiovisual a sus descendientes para que tengan un mayor conocimiento. Porque ¿cuántas veces hemos perdido el conocimiento de nuestros antepasados? Porque se transmitió y en un momento dado, con la competencia probablemente de los medios de comunicación, no era como antes, que la gente o las familias, cuando no existía siquiera la televisión, que yo viví ese tiempo, nos reuníamos en torno, por ejemplo, en la cocina, en el fuego, a contar las historias. Y si vemos a la gente de cierta edad, y yo esto me he dado cuenta muchas veces, tienen una gran capacidad narrativa porque trabajaron mucho este tema, reforzaron mucho ese tema más que, por ejemplo, la capacidad de escrita, y cuentan historias muy bien. Fijaos, cuando una persona mayor os cuente algo, que esa capacidad es casi innata en ellos. Incluso las universidades también se están preocupando por este tema, por el tema de la narrativa personal. Están aplicando técnicas de narración digital para presentar análisis. Hay un programa, que es este que tenemos aquí, Medicopia Community College de Arizona, que ofrecen cursos de narrativa digital para sus alumnos, para el que quiera incorporarse. Otro de los proyectos que vemos ahí es este de Open Lights, que es una forma también de recoger las voces de los emigrantes. Ya hemos visto otros programas similares, hablábamos antes del programa Rémora, y estas fuentes pues, son fundamentales para obtener una visión de lo que es las historias personales de los emigrantes, de cómo llegaron, su historia, la política, la economía, la sociología. Es un sistema, como vemos ahí, muy recurrente de conocer mejor lo que somos y a dónde vamos. Como dicen, la historia la tenemos que conocer para no repetir aquellos hechos que fueron tristes o que fueron deleznables. Y en cuanto al tema de bibliotecas, que es el que nos convoca aquí, pues qué importancia tiene la recogida de historias personales en bibliotecas. Bueno, las bibliotecas fundamentalmente, ¿qué son? La palabra que definiría una biblioteca en el siglo XXI probablemente sería la palabra integración o inclusión, porque la biblioteca es un espacio social, es un espacio democrático y es un espacio de participación de la comunidad. Y este es uno de los aspectos vertebrales de la biblioteca del siglo XXI. Las bibliotecas, por lo tanto, no son solo lugares donde vamos a recoger información, sino también son lugares para el aprendizaje, tanto formal como informal. El apoyo a la recogida de historias personales es fundamental. ¿Por qué? Porque apoya ambos objetivos, apoya aprendizaje, apoya formación, y son los dos tipos de formación. Bueno, además, en comparación con la palabra escrita, que es lo que normalmente almacenamos en una biblioteca, la palabra tangible o la intangible, digamos en este caso, puede también explorarse
simultáneamente. No es incompatible recoger historias personales con una biblioteca que tiene almacenada historia escrita. Es algo perfectamente complementario. Normalmente la historia la hacen los historiadores y la hacen sobre los hechos, sobre los reyes, sobre las cosas importantes. Pero ¿quién recoge, por ejemplo, los testimonios de gente anónima de nuestra comunidad? Nadie. Si no lo recogieran las bibliotecas, esto se perdería. Por lo tanto, podemos decir que esta labor que están haciendo muchas bibliotecas es de un valor incalculable y, por lo tanto, debemos apoyarla y debemos trabajar también en estos servicios porque también es un mecanismo de integración, que la gente también considere que la biblioteca se interesa por su vida, por su historia, por lo que hizo, que es un testimonio válido para futuras generaciones. Como cuenta aquí Matt Smith, contar historias en el contexto de una biblioteca significa capturar la chispa inicial de la inspiración y permitir que esta chispa sea la guía y que juntos saquen a la luz nuevas ideas, construir vínculos entre las personas, que es lo que hemos comentado antes, y generar una participación comunitaria sostenida y activa. Estos aspectos son consustanciales a lo que hemos visto que son las bibliotecas como espacios de convivencia, espacios de participación, espacios de aprendizaje, y cada vez somos más este tipo de cosas que lo que hemos sido tradicionalmente, que también, como sabemos, sigue siendo esencial, importante en el concepto mismo de biblioteca. Las historias personales en biblioteca, pues lo que hacen es desarrollar la imaginación, activar los sentidos, no solo el sentido de la vista, sino también el sentido de la expresión, el sentido también de la receptividad, de saber escuchar a través de personajes y también a través de historias. Así, storytelling nos permite transmitir y documentar desde los hechos históricos, como hemos dicho, las costumbres, la biografía de las personas, los comentarios y la evolución incluso de las normas culturales. Aquí tenemos el ejemplo de Marlene, que está también en esta comunicación junto conmigo, que yo la he conocido a través también de un curso y hablando con ella es una persona muy activa, muy creativa. Ella está recogiendo historias personales de su comunidad con un objetivo. Fundamentalmente es fortalecer la cultura, dejar un legado a las nuevas generaciones sobre cómo fue la historia de su entorno, de su lugar, que es Cuenca, Ecuador, y resaltar también el valor que tiene la cultura oral, la tradición oral, la transmisión oral de la cultura. Ahí tenéis un enlace que podéis también buscar en YouTube, que es Memoria Storytelling. Luego ella un poco nos va a ilustrar sobre la práctica, porque es importante que yo os muestre el concepto, pero es más importante que ella nos cuente cómo registra estas historias, qué intereses tiene, hacia dónde lo dirige, cómo desarrolla esa empatía con la persona con la que está haciendo esa entrevista para sacar probablemente lo mejor de esa persona. Antes hablamos también de cómo este tipo de historias personales pueden ser también importantes para, por ejemplo, animar a los niños a mirar más allá de los estereotipos, a quitarse esas mochilas que llevamos siempre de prejuicios y abrazar una forma de exploración sin trabas de sí mismo. Es el caso, por ejemplo, de la hora del cuento Drag Queen, que se está celebrando en diferentes bibliotecas norteamericanas. Es verdad, con cierto a veces polémica, porque hay quien considera que este tipo de cosas puede generar también una posición política, otros dicen lo contrario. Yo no voy a entrar en esa polémica, cada uno que piense lo que considere. Sí es cierto que aparte del éxito que está teniendo el sistema el modelo de llevar a un drag queen, que no es un homosexual necesariamente, es una persona que se viste de diferentes formas, que transmite una historia, que les cuenta cuentos en este caso, y bueno, aparte de los valores morales y otras cosas, forma también parte de esto que llamamos storytelling o narración de historias personales. Otra forma también de narración de historias personales es lo que se llaman bibliotecas humanas. Los eventos de Biblioteca Humana, que es una organización ya que tiene su origen en Dinamarca, son libros humanos que discuten
con otras personas, uno se presta un libro y ese libro es una persona que cuentan historias y sobre todo que discuten sobre los prejuicios a los que se han enfrentado con los objetivos de confrontar estereotipos y también discriminación. El método funciona similar a una biblioteca. Los visitantes acuden al bibliotecario, navegan por un catálogo de títulos, que son personas, seleccionan un libro, que también es una persona que puede pedir prestado y regresarlo después a su estantería, que es, como veis ahí, un asiento. La única diferencia es que los libros, como hemos dicho, son personas reales y la lectura consiste en escuchar a esa persona, involucrarse en su conversación y, sobre todo, derribar algún tipo de discriminación hacia esa persona o esas ideas prefijadas que tenemos, esos prejuicios sobre, por ejemplo, un emigrante, una prostituta, qué les llevó a eso, cómo terminaron ahí, a una persona que, por ejemplo, tiene también una discapacidad y cómo vive sus vidas, cómo se relaciona. Pues esto es también una forma de transmisión oral de carácter quizás no registrable muchas veces, pero que tiene su importancia y también da lugar a la participación de la comunidad y a su integración. El método, como hemos dicho antes, fue originario de Dinamarca. La persona que lo impulsó fue Romy Albergel y su hermano Danny Albergel, además de otros dos amigos, porque hubo un asesinato de uno de sus amigos también del grupo y ellos se querían explicar por qué había sucedido eso. Entonces convocaron en la biblioteca de Dinamarca, en esta biblioteca, a distintos grupos para poder entenderse. Esto ha dado lugar a una ONG común que se llama Stop the Violence, y lo que pretende simplemente es sensibilizar a la gente y usar la educación en grupo para combatir la discriminación y para combatir también la violencia. Las bibliotecas humanas, como decía el propio Ronnie, ¿cómo vamos a entendernos si no tenemos la oportunidad de hablar entre nosotros? Ese es un poquito el lema de lo que comentó Romy Alberger, que fue el impulsor del movimiento, o es el impulsor aún hoy en día, del movimiento Bibliotecas Humanas. Si estáis interesados más en este tema, en Planeta Biblioteca, el programa de radio que trabajo yo, en Radio Universidad de Salamanca, tenéis un programa dedicado a esto. Tenemos incluso una intervención que hizo para nosotros Ronnie Alberger con una chica que también está trabajando esto desde las Islas Canarias. Bueno, otro sitio, otro tipo de formas de comunicación, de narración personales, es lo que está haciendo, por ejemplo, Syria Book Park. Es apoyar a refugiados sirios en este proyecto, en la biblioteca que veis ahí, que tiene un nombre un poco difícil de pronunciar para mí, pero bueno, tenemos ahí escrito, que lo que están es intentando impartir educación, la cultura materna y las actividades culturales de ese grupo que está desplazado de su sitio de origen para que sigan preservando su cultura y la sigan transmitiendo a las generaciones. Además, como hemos comentado antes, no solo tienen valores de tipo formativo para entretenimiento, sino que también puede dar lugar a que sea una lectura terapéutica, una forma de biblioterapia, sin que sea lectura porque en el fondo es una narración. Así, por ejemplo, las bibliotecas ahora mismo están recogiendo historias personales de sus comunidades y este es un ejemplo que se llama Cuarentena, que se refiere a la cuarentena que se vivió en la pandemia y lo recogen en fanzines. ¿En qué consiste? Permite que los individuos y comunidades procesen los pensamientos y las emociones difíciles que han vivido en esta situación tan excepcional que ha sido la de la pandemia del COVID-19. Y esta es una forma también de que la gente pueda expresar todo ese tipo de frustraciones, todo ese tipo de impotencia que han tenido, la pueda transmitir y eso haga que los pensamientos o los malos pensamientos puedan procesarse, puedan compartirse con otros, pueda uno sentirse identificado y exista mayor capacidad de resiliencia. Bueno, aquí ya termino mi exposición un poquito con todo esto y qué importancia tiene para las bibliotecas el hecho de que
recojan las historias personales. Si vosotros vais al blog Universo Abierto, que es mi blog, yo tengo recogido varios artículos en torno al hecho de narración de historias personales. Si buscáis en el buscador de universoabierto.org storytelling, recogerán todos estos tipos de recursos que os muestro aquí. Este, por ejemplo, es un kit de herramientas para recopilar historias personales sobre bibliotecas públicas, que es de la institución máxima, digamos, de las bibliotecas y los archivos de la IMLS de Estados Unidos. Ahí tenéis también otro libro, otro testimonio, que es de la IFLA, de cómo contar historias personales, los elementos que implica la narración, para quienes estáis interesados en desarrollar un servicio de este tipo en vuestra institución, en vuestra biblioteca. Aquí tenemos también cómo esta forma de contar historias está en consonancia con otro de los proyectos que están llevando a cabo las bibliotecas, que es el mayor proyecto para la integración y para también la alfabetización digital, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que ha sido quizás y es el mayor esfuerzo de la humanidad para generar una mejor convivencia, para que todos podamos tener acceso a la cultura, a la economía, a la tecnología. Y ahí tenemos, como veis, dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, un manual para contar historias personales. Aquí tenéis también otra guía, que es la guía de la BBC para contar historias personales. Por lo tanto, tenemos aquí un montón de recursos. Aquí tenemos otro recurso que es para practicar, enseñar y aprender antropología con narración de historias personales. Otro de los recursos que tenemos aquí, que es cómo contar historias para distintos medios, las imágenes, las formas, las técnicas. Este manual lo que aborda principalmente es la parte técnica y cómo podemos hacerlo en diferentes tipos de registros. Y tenemos otra guía para contar historias personales, cómo conectar emocionalmente a través de una historia, que es otro de los temas. No solo es importante la técnica, como nos va a contar luego Marlene, sino también es importante también cómo conectar con esa persona, cómo sacar lo mejor de esa persona, cómo generar confianza, que es una de las claves también de la biblioteca del siglo XXI, la confianza y la conexión. Las bibliotecas prácticamente están siendo como un nodo, un hub, que se dice en inglés, un conector entre personas y entre culturas, y esto es importante. Aquí tenéis otro documento de Cristina Domínguez que recoge historias alrededor del fuego, que cómo contarlas. Habla de la evolución histórica, capítulo a capítulo, y sobre todo de los griegos, sobre cómo se contaban estas historias. En la parte que hemos hablado también de bibliotecas humanas, pues tenemos también este otro manual, todos los podéis descargar, tenéis el texto completo, y si no, también los podéis buscar en el blog Universo Abierto, ya sabéis, universoabierto, todo junto, .org. Y tenemos también un manualillo que se trata de la aventura del saber, que son una serie de manuales que se pueden utilizar, por ejemplo, para cualquier cosa, como hacer un makerspace o cómo hacer una entrevista. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo hacer una biblioteca humana. Tenéis también en Universo Abierto, lo podéis descargar ahí desde la presentación y podéis también trabajar en este tema. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y agradecer la escucha, y os dejo con Marlene, que os va a contar cómo está trabajando ella y cómo está recogiendo estos testimonios, estas historias personales y el valor que todo esto tiene para su comunidad. Pues muchísimas gracias y para cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues luego me la podéis plantear.